47. Eros y etos en el corazón humano. 5 de noviembre del 80 a 9 de noviembre del 80. En el curso de nuestras reflexiones sobre el enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, en el que Él, refiriéndose al mandamiento de no adulterarás, compara la concupiscencia, la mirada concupiscente, con el adulterio cometido en el corazón, tratamos de responder a la pregunta: ¿estas palabras solamente acusan al corazón humano o son ante todo una llamada que se le dirige? Se entiende que es una llamada de carácter ético, una llamada importante y esencial para el mismo etos del Evangelio. Respondemos que dichas palabras son sobre todo una llamada. Al mismo tiempo tratamos de acercar nuestras reflexiones a los itinerarios que recorre en su ámbito la conciencia de los hombres contemporáneos. Ya en el precedente ciclo de nuestras consideraciones hemos aludido al eros. Este término griego, que pasó de la mitología a la filosofía, luego al lenguaje literario y finalmente a la lengua vulgar, al contrario de la palabra etos, resulta extraño y desconocido para el lenguaje bíblico. Si en los presentes análisis de los textos bíblicos empleamos el término etos, que es familiar a los 70 y al Nuevo Testamento, lo hacemos con motivo del significado general que ha adquirido en la filosofía y en la teología, abrazando en su contenido las complejas esferas del bien y del mal, que dependen de la voluntad humana y están sometidas a las leyes de la conciencia y de la sensibilidad del corazón humano. El término eros, además de ser nombre propio del personaje mitológico, tiene en los escritos de Platón un significado filosófico, que parece ser diferente del significado común e incluso del que ordinariamente se le puede atribuir en la literatura. Obviamente debemos tomar aquí en consideración la amplia gama de significados que se diferencian entre sí por ciertos matices. En lo que se refiere tanto al personaje mitológico como al contenido filosófico, como sobre todo al punto de vista somático o sexual, teniendo en cuenta una gama tan amplia de significados, conviene valorar de un modo también diferenciado lo que está en relación con el eros, y se define como erótico. Según Platón, el eros representa la fuerza interior que arrastra al hombre hacia todo lo que es bueno, verdadero y bello. Esta atracción indica, en tal caso, la intensidad de un acto subjetivo del espíritu humano. En cambio, en el significado común, como también en la literatura, esta atracción parece ser ante todo de naturaleza sexual. Suscita la recíproca tendencia de ambos, del hombre y de la mujer, al acercamiento y a la unión de los cuerpos, a esa unión de la que habla el Génesis 2:24, y se trata aquí de responder a la pregunta de si el eros connote el mismo significado que tiene en la narración bíblica, sobre todo en el Génesis 2 del 23 al 25, que indudablemente atestigua la recíproca atracción y la llamada perenne de la persona humana a través de la masculinidad y la feminidad, a esa unidad en la carne, que al mismo tiempo debe realizar la comunión de las personas. Precisamente por esta interpretación del eros, y a la vez de su relación con el etos, adquiere la importancia fundamental también el modo en que entendamos la concupiscencia de la que se habla en el Sermón de la Montaña. Por lo que parece, el lenguaje común toma en consideración sobre todo ese significado de la concupiscencia que hemos definido anteriormente como psicológico y que también podría ser denominado como sexuológico. Esto es basándose en las premisas que se limitan ante todo a la interpretación naturalista, es decir, somática y sexualista del erotismo humano. Porque no se trata aquí, en ningún modo, de disminuir el valor de las investigaciones científicas en este campo, sino que se quiere llamar la atención sobre el peligro de la tendencia reductora y exclusivista. Ahora bien, en un sentido psicológico y sexuológico, la concupiscencia indica la intensidad subjetiva de la tendencia al objeto con motivo de su carácter sexual o valor sexual. Ese tender tiene su intensidad subjetiva a causa de la atracción específica que extiende su dominio sobre la esfera emotiva del hombre e implica su corporeidad, su masculinidad y su feminidad somática. Cuando en el Sermón de la Montaña oímos hablar de la concupiscencia del hombre que mira a la mujer para desearla, estas palabras entendidas en un sentido psicológico o sexuológico se refieren a la esfera de los fenómenos que en el lenguaje común se califican precisamente como eróticos. En los límites del enunciado de Mateo 5, 27 y 28,
Se trata solamente del acto interior, mientras que eróticos se definen sobre todo en esos modos de actuar y comportamientos recíprocos del hombre y de la mujer que son manifestaciones externas propias de esos actos, que son interiores, y no obstante, parecen estar fuera de toda duda. El razonar así se debe poner casi al signo de la igualdad entre lo erótico y lo que se deriva del deseo, y sirve para saciar la concupiscencia misma de la carne. Entonces, si fuese así, las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28 expresarían un juicio negativo sobre lo que es erótico y dirigidas al corazón humano constituirían al mismo tiempo una severa advertencia contra el eros. Sin embargo, hemos sugerido ya que el término eros tiene muchos matices semánticos y es por esto, al querer definir la relación del enunciado del Sermón de la Montaña en Mateo 5, 27 y 28 con la amplia esfera de los fenómenos eróticos, esto es, de esas acciones y de esos comportamientos recíprocos mediante los cuales el hombre y la mujer se acercan y se unen hasta formar una sola carne, y que están definidos en Génesis 2:24, es necesario tener en cuenta la multiplicidad de los matices semánticos del eros. Efectivamente, parece posible que en el ámbito del concepto del eros, teniendo en cuenta su significado platónico, se encuentre el puesto para este etos. Para esos contenidos éticos e indirectamente también teológicos, los cuales en el curso de nuestro análisis han sido puestos de relieve por la llamada de Cristo al corazón humano en el Sermón de la Montaña. También el conocimiento de los múltiples matices semánticos del eros y de lo que en la experiencia y descripción diferenciada del hombre en diversas épocas y en diversos puntos de longitud y latitud geográfica y cultural se define como erótico, puede ayudar a entender la específica y compleja riqueza del corazón al que Cristo se refirió en su enunciado de Mateo 5, 27 y 28. Si admitimos que el eros significa la fuerza interior que atrae al hombre hacia la verdad o el bien y la belleza, entonces en el ámbito de este concepto se ve también abrirse el camino hacia lo que Cristo quiso expresar en el Sermón de la Montaña, las palabras de Mateo 5, 27 y 28. Si son una acusación al corazón humano, al mismo tiempo son más aún una llamada que se le dirige. Esta llamada es la categoría propia de etos, de la redención. La llamada a lo que es verdadero, bueno y bello significa al mismo tiempo en el etos de la redención la necesidad de vencer lo que se deriva de la triple concupiscencia. Significa también la posibilidad y la necesidad de transformar aquello sobre lo cual ha pesado fuertemente la concupiscencia de la carne. Además, si las palabras de Mateo 5, 27 y 28 representan esta llamada, entonces significan pues que en el ámbito erótico el eros y el etos no divergen entre sí, no se contraponen mutuamente, sino que están llamados a encontrarse en el corazón humano y a fructificar en este encuentro. Muy digno del corazón humano es que la forma de lo que es erótico sea al mismo tiempo una forma del etos, es decir, de lo que es ético. Esta afirmación es muy importante para el etos y al mismo tiempo para la ética. Efectivamente, con este último concepto se vincula muy frecuentemente un significado negativo porque la ética supone normas y mandamientos e incluso prohibiciones. De ordinario somos propensos a considerar las palabras del Sermón de la Montaña sobre la concupiscencia, sobre el mirar para desear, exclusivamente como una prohibición. Una prohibición en la esfera del eros, y esto es en la esfera erótica, y muy frecuentemente nos contentamos solo con esta comprensión, sin tratar de descubrir los valores realmente profundos y esenciales de esta prohibición y lo que encierra, es decir, lo que asegura. No solamente los protege, sino que los hace también accesibles y los libera, si aprendemos a abrir nuestro corazón hacia ellos. En el Sermón de la Montaña, Cristo nos lo enseña y dirige el corazón del hombre hacia estos valores. Según Platón, el hombre situado entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas tiene el destino de pasar del primero al segundo, pero el mundo de las ideas no está en disposición por sí solo de superar al mundo de los sentidos. Solo puede hacerlo el eros congénito al hombre cuando el hombre comienza a presentir la existencia de las ideas gracias a la contemplación de los objetos existentes en el mundo de los sentidos. Recibe el impulso del eros, o sea, del deseo de las ideas puras. Efectivamente, eros es la orientación del hombre sensual o sensible hacia lo que es trascendente.
la fuerza que dirige al alma hacia el mundo de las ideas. En el banquete, Platón describe las etapas de tal influjo del eros. Este eleva al espíritu del hombre de la belleza de un cuerpo singular a la de todos los cuerpos, y por lo tanto a la belleza de la ciencia, y finalmente a la misma idea de la belleza. El banquete 211 y la República 541. Para los que no lo sepan, son 2 libros de Platón, ¿de acuerdo? Continuando con la lectura. Eros no es ni puramente humano ni divino, es algo intermedio, un daimonion. Y sí, los que lo estén pensando, no se refiere a la película de la brújula dorada. Pero la brújula dorada sí ha malinterpretado todas las catequesis del Papa y también las catequesis de la Iglesia. Continuando con la lectura. E intermediario. Su principal característica es la aspiración y el deseo permanentes, incluso cuando parece dar. Eros persiste como un deseo de poseer, y sin embargo se diferencia del amor puramente sensual por ser el amor que tiende a lo sublime. Según Platón, los dioses no aman porque no sienten deseos, en cuanto a que sus deseos están todos saciados, y por lo tanto pueden ser solamente un objeto, pero no pueden ser sujetos de amor. El banquete, páginas 200 y 201. No tienen pues una relación directa con el hombre, solo la mediación del eros permite el lazo de una relación. El banquete, página 203. Por lo tanto, el eros es el camino que conduce al hombre hacia la divinidad, pero no de manera contraria. La aspiración a la trascendencia es, pues, un elemento constitutivo de la concepción platónica de Eros, concepción que supera el dualismo radical del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos. Eros permite pasar del uno al otro, es, pues, una forma de huida más allá del mundo material al que el alma tiene que renunciar, porque la belleza del sujeto sensible tiene valor solamente en cuanto a que lo conduce más alto. Sin embargo, Eros es siempre para Platón el amor egocéntrico, porque tiende a conquistar y a poseer el objeto que para el hombre representa un valor. Amar el bien significa desear poseerlo para siempre. El amor es por lo tanto siempre un deseo de inmortalidad, y también esto demuestra el carácter egocéntrico del Eros. A. Nargen, Eros et Agape. La notion shortine de l'amour et ses transformations, número 1, París, 1962, Ovier, páginas 180 a 200. Para Platón, Eros es un paso de la ciencia más elemental a la más profunda. Es al mismo tiempo la aspiración a pasar de lo que no es, y se trata del mal, a lo que existe en plenitud, que es el bien. M. Schiller, Amour et conscience. En l'essence en la souffrance. Suivi de Dieu, Autres Essays Paris, Ovier, página 145. O también, por ejemplo, podemos usar a C.S. Lewis en el Eros, en The Four Loves, Nueva York, 1960, Vertus des Biches, Paris, 1965, y Mam, página 147. De nuevo se da por entendido que este es el final del número 47, capítulo 47 y principio del 48, después de haber leído las bibliografías del Papa. Como pueden notar, no las pone en todos los capítulos, pero este sí era importante.